Vamos a seguir con otros temas. Esta es una buena noticia. Los multifondos cerraron en noviembre con resultados positivos. Esto motivado por el buen desempeño de los mercados y la caída de las expectativas de la inflación. Para profundizar en el tema, nos contactamos con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. A ver, ¿qué pasó en el mes de noviembre? Después de un año que ha sido bastante aciago para los multifondos, sobre todo los que están más expuestos al riesgo. ¿Qué pasó en noviembre que está marcando números tan positivos? Por lo menos las cifras que muestran ustedes con cierre al 27 de este mes. Sí, bueno, eso es muy importante decir. Estos son resultados parciales al 27 de noviembre, es decir, todavía no hemos completado el mes, pero podemos informar que a esa fecha todos los multifondos muestran resultados positivos. En el caso de los fondos de mayor riesgo, rentabilidades positivas, pero acotadas, 1,65 el fondo A, 2,31 el fondo B, pero los fondos conservadores, que es donde están las personas que están próximas a jubilar, estamos observando resultados muy buenos. El fondo D muestra un resultado de 6,27%, el fondo E 7,25%, y esto sin duda que es una buena noticia para las personas que están próximas a jubilar. Sí, Rodrigo, en el caso del fondo E, es, si no me equivoco, el mejor año histórico para un fondo, como decías tú, que es súper sensible para las personas que están a punto de jubilarse. Lo vimos el año pasado, que tuvo un muy mal año y mucha gente decidieron, por esas y otras razones, postergar la jubilación. ¿Qué está pasando con el fondo E, que en noviembre tuvo este rendimiento sobre el 7%, que es muy alto para un solo mes? Sí, absolutamente. El fondo E muestra una rentabilidad de 7,25 y en el año, desde el 1 de enero a la fecha, un 7,82% acumulado. Estos son los mejores resultados históricos para este fondo, pero también hay que ponerlo en contexto en virtud de los malos resultados, históricamente malos también, que tuvo el fondo E durante el 2021, que recordemos tuvo una pérdida del 13% y por lo tanto lo que estamos viendo acá es una baja... Rodrigo, vamos a retomar el contacto con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, a quien le agradecemos también que nos haya esperado en línea. Rodrigo, muchas gracias. Y te estaba preguntando, antes tú me estabas respondiendo respecto y te preguntaba puntualmente por lo sucedido en el fondo E. El fondo E que tuvo un tremendo mes de noviembre, más de 7%, algo inédito en los 20 años que existe los multifondos, que el fondo E haya tenido, no se ha visto nunca, que haya tenido un rendimiento así. ¿A qué se debe? Cuéntanos un poquito más qué hay detrás de estos números tan positivos para el fondo E. Sí, por supuesto, estábamos diciendo de que este buen resultado para los fondos conservadores está en el marco de buenos resultados para todos los multifondos durante este mes hasta el 27 de noviembre. Para el fondo E en particular tenemos un resultado de 7,25 que viene a generar un acumulado en el año de 7,82. Quiero decir de que este buen número, como bien tú señalas, es el mejor resultado en su historia como registro mensual. También hay que ponerlo en contexto respecto a la base de comparación que significa la pérdida también histórica que tuvo el fondo E durante el año 2021. Recordemos que el fondo E acumuló una pérdida a diciembre del 13%. Y por lo tanto, este es un fenómeno en el cual estamos observando básicamente una recuperación de esas pérdidas en orden al 60% de esas pérdidas. Y por lo tanto, nosotros esperamos que todavía deben quedar holguras para que este fondo pueda seguir recuperando durante los próximos meses. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Básicamente en el contexto de una caída en las tasas de interés, y por lo tanto una mayor apreciación de los instrumentos donde están invertidos estos fondos conservadores, y todo en el contexto de también expectativas inflacionarias que no se cumplieron, es decir, estamos observando un freno a la inflación, incluso mayor a lo esperado. Y en tal sentido, entonces, ya está dicho que no habrá nuevas alzas de la tasa de política monetaria por el Banco Central y de alguna manera también las expectativas de inflación para el próximo año también son un poquito más acotadas respecto de lo que se venía anticipando en los meses anteriores. Sí, Rodrigo, también respecto a los números del fondo A, B y C. El fondo A, 1,65 para arriba, 2,31 el fondo B, 4,21 el fondo C. Son dos fondos que han tenido un año para el olvido, este 2022, 16 de caída, 16% y fracción. El fondo A, el fondo B, 12% y fracción. El C, 7,5% de caída este 2022. ¿Esto augura quizás mejores meses o es solamente noviembre? Hoy día hacer proyecciones es muy complejo. Es difícil hacer proyecciones, efectivamente, pero lo que podemos decir es que los buenos resultados de este mes, hasta ahora, insisto, hasta el 27 de noviembre, tienen que ver con los buenos resultados en las bolsas internacionales, donde están invertidos principalmente los fondos más riesgosos. Hemos tenido buenos resultados en Estados Unidos, en Europa, en China, también en el IPSA a nivel local, si bien a nivel bastante más moderado, e incluso resultados superiores a lo que hemos observado también como caída neta del dólar en noviembre. En noviembre, si bien hemos observado bastante volatilidad, hemos visto al dólar subir,
hasta 950 y luego bajar a 900 nuevamente, hemos visto un neto en el periodo de menos 3,5. Y hemos visto que estas fluctuaciones en el tipo de cambio están golpeando fuertemente los resultados de los fondos más riesgosos porque están invertidos principalmente en el extranjero, lo cual hace bastante difícil de predecir el comportamiento de estos fondos porque van o están dependiendo mucho de lo que estamos viendo como la volatilidad en el dólar del tipo de cambio a nivel local. Sí, Rodrigo, respecto a, esto va amarrado porque recién escuchábamos a la ministra del Trabajo, Janet Jara, respecto al proyecto de reforma de pensiones, que uno de los elementos que se considera es justamente la eliminación de los multifondos, algo que se vio en su minuto en la Comisión Bravo, la Comisión Asesora Presidencial que convocó la presidenta Bachelet para proponer cambios al sistema previsional. Al final no se hicieron muy pocos, casi ni uno de los que se propusieron ahí. Ahí ya se discutió y era casi unánime la eliminación de los multifondos. ¿Cómo lo ven ustedes esa idea? ¿Cómo la ves tú en una futura reforma previsional? Eliminar este sistema de tener 5 fondos y que sea la persona la que elija cómo moverse. Sí, bueno, nos parece que es una tarea, es un tema, digamos, que vale la pena analizar en profundidad en términos de cuáles son las ventajas y desventajas de la alternativa que se propone. Dicho sea de paso, el sistema de multifondos justamente este año, hace unos meses atrás, acaba de cumplir 20 años. Y la evaluación que nosotros hacemos de esos 20 años es que el objetivo que se trazó para el sistema de multifondos yo creo que se ha cumplido. Esto tiene que ver con la posibilidad de ajustar distintos fondos de manera de la relación riesgo-rentabilidad de estos fondos, de tal manera que las personas más jóvenes puedan optar por fondos más riesgosos y transitar luego a fondos más conservadores en la medida que se acercan a la edad de jubilación y en tal sentido, por lo tanto, optar a rentabilidades promedio de largo plazo mayores que la que hubiesen obtenido si hubiesen estado toda su vida en un fondo más bien de corte conservador. Desde ese punto de vista, los multifondos han cumplido su objetivo y también han permitido que las personas ejerzan su derecho a elegir, ¿verdad?, en función de su perfil de riesgo, de su tolerancia al riesgo, cuál es el destino que se le quiere dar a sus ahorros. Ahora, bien, hemos visto también, como contrapartida de los elementos positivos, también cuestiones negativas que han tenido que ver justamente con desvirtuar la lógica de largo plazo que tiene el sistema de pensiones y el sistema de multifondos. Exactamente, en virtud de las recomendaciones que hicieron terceros durante algunos años y que se acentuó con mucha fuerza durante la pandemia, en torno a que las personas escogieran un multifondo intentando ganarle al mercado, ya sea anticipar ganancias o evitar pérdidas, y lo que quedó demostrado luego de sucesivos informes de la propia superintendencia es que esos movimientos no fueron provechosos y más bien perjudicaron a las personas. En tal sentido, la propuesta que plantea el gobierno con los fondos generacionales es de alguna manera limitando la capacidad o el derecho a elegir de las personas, más bien que un grupo de una misma edad, de una misma cohorte generacional, entonces se entra un fondo y que sea el fondo el que va ajustando la relación de su portafolio de instrumentos en la estructura de rentabilidad y riesgo en la medida que va avanzando la persona hacia la edad de jubilación. De esta manera, entonces, las personas evitarían el riesgo que tiene que ver con la toma de malas decisiones respecto de sus ahorros y por lo tanto podría entonces de esa manera corregirse los malos usos y abusos que se han dado en términos del sistema de multifondos. Sin embargo, nos parece que es digno de ser analizado y estudiado, pero lo que sí nosotros debemos afirmar es que nada garantiza que el nuevo sistema y la alternativa que se propone necesariamente logre un resultado mejor en el largo plazo que el sistema que tenemos actualmente. Sí, hay que comentar también que ustedes como sedes tienen una relación, obviamente, son parte de la AFP Habitat, para entender un poco también de que la opinión también, para que quienes nos están viendo en la casa, transparentar esa información. Rodrigo, a ver, la discusión en general, ¿cómo la...? No, disculpa, Andrea, yo quisiera hacer una leve precisión. Nosotros somos una entidad dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, que a su vez es dueña de la AFP Habitat. Eso quizás me equivoqué en la palabra, pero hay una relación en el fondo, para tú me entiendes un poco, en el fondo aquí quizás no encontré las palabras más precisas y te agradezco la precisión, pero es un poco el ejercicio de transparencia con la gente que nos ve en la casa. A ver, la discusión en general, ¿cómo la están viendo ustedes respecto a la administración de este 6%, lo que está proponiendo el gobierno, la posición política, al final, lo que hemos visto en el Parlamento, que no se ve, Rodrigo, un acercamiento, no se ve una negociación o un diálogo. Uno siente que pese a que han pasado casi 20 años de discusión, sobre todo ahora la discusión está súper polar. ¿Cómo la ven ustedes?
Yo lo veo complicado, honestamente, en virtud de que, bueno, ya está dicho y un poco repetido tal vez los diagnósticos de las frases. Ya hemos dicho siempre, llevamos 10 años discutiendo, se ha dicho que se han planteado ya 2 intentos de reforma por los gobiernos anteriores, se ha dicho que esta es la tercera, es la vencida y que por algo debiera generarse un acuerdo. Este gobierno ha dicho que la reforma es fundamental y un factor de éxito o fracaso. Sin embargo, nos parece que la propuesta que ha hecho el gobierno, si bien es bastante más moderada que lo que uno anticipaba en tiempos de campaña hace un año atrás, yo creo que se aleja de la posibilidad de los consensos técnicos de una parte, pero también de los consensos políticos, y lo que observamos en el ambiente es lo que tú acabas de señalar. Más bien vemos posiciones bastante encontradas, bastante lejanas, y lo que nos hace más bien anticipar que esto va a ser un debate largo, y va a ser un debate en el cual, si las partes no ceden en cuestiones que nos parecen fundamentales, va a ser difícil de concretar. Respecto de las medidas que se proponen, nosotros podemos estar de acuerdo con el fortalecimiento de la pensión garantizada universal. Yo creo que el Estado efectivamente puede hacer marginalmente un mayor esfuerzo en tal sentido. A nosotros nos parece también que es importante aumentar la tasa de ahorro a través de una mayor cotización con cargo al empleador, lo que se habla del 6%. Nos parece que es discutible el hecho de que parte de ese 6% tenga que ir a solidaridad intergeneracional. Más bien nosotros creemos que no sería necesario aquello. Incluso hay algunos economistas concretamente que están planteando que la solidaridad intergeneracional debería darse al revés de lo que está planteando el gobierno, más bien hacia las futuras generaciones y no hacia las actuales. Por lo tanto, quiero decir que es un tema que nos parece bastante discutible. Nos parece que sí tiene que haber un aumento en la tasa de ahorro, creemos que sí puede haber solidaridad intrageneracional para corregir algunas de las imperfecciones en el mercado del trabajo que afectan principalmente a las mujeres, y creemos de que hay mucho por avanzar. Ponemos un punto de prevención y de advertencia respecto de lo que plantea el gobierno en términos del cambio a la organización de la industria, y esto no tiene que ver con simplemente marcar un punto en términos de cuál ha sido el rol de las AFP, sino que más bien un punto de atención respecto de que lo que significaría la instalación de institucionalidad pública, tanto para la administración de las cuentas como para la gestión de las inversiones. Yo creo que el gobierno no pondera adecuadamente los desafíos y el riesgo que ello implica. Y el gran ausente de esta reforma es aquel punto que yo creo que lamentablemente ningún gobierno ha querido tomar, que es aumentar la edad de jubilación. Es enfrentar el problema de la edad de jubilación. Mientras la expectativa de vida aumenta, la esperanza de vida aumenta, y eso es una buena noticia, no tiene sentido seguir quitándole el cuerpo a una medida que es necesaria, a lo menos para las personas que hoy día entran al mercado del trabajo y van a jubilar en 40 años más. Yo creo que para ellos, a lo menos, debería poder plantearse una reforma con altura y mirada a largo plazo. Rodrigo Gutiérrez, te agradecemos este espacio, este contacto, esta conversación. Como siempre, tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Encantado, muchas gracias.